Buenas, mi nombre es Jason Andrés Nieto Gutiérrez, estudiante de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN. Voy a presentarle este tema de expresiones algebraicas y ecuaciones para la materia de lógica y pensamiento matemático. Comenzamos. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados mediante operaciones aritméticas, multiplicación, división y potenciación. La expresión algebraica está formada por términos. El término algebraico, a su vez, está formado por signo, variable, exponente, coeficiente y parte literaria, donde la parte literaria, a su vez, está conformada por la variable y el exponente. La clasificación de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se consideran polinomios y a su vez se dividen en monomios, un solo término, binomios, dos términos, trinomios, tres términos, polinomios, más de dos términos. Los polinomios tienen un grado que se divide en absoluto o relativo y pueden ser usados en ciertas operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Decimos que un monomio son los que tienen un solo término. Ejemplo, 7xy menos 4x a la 2, 5x a la 2y, 4ab. Estos son considerados monomios porque solamente tenemos un término. Binomio son los que tienen dos términos. Ejemplo, 5x a la 2y más 2x a la 2, y a la 2. Y presentamos que tenemos un término, dos términos. Consideramos que es un binomio. El trinomio son los que tienen tres términos. 5x más 6y más 3z. 1, 2, tres términos. Trinomio. Y polinomio es una expresión algebraica que consta de dos o más términos. Menos 7x a la 2 más 4x menos 5xy. Y tenemos un trinomio que a la vez es un polinomio. 5a a la 2 más 3ab menos ab a la 2 menos 2. Tenemos un polinomio que es de cuatro términos. Grados de un término. El grado absoluto se denomina grado absoluto de un término algebraico a la suma de los exponentes de sus factores literales. Por ejemplo, tenemos entonces 3x3, este término es de grado 3. 5x a la 2 más y3, este término es de grado 5, porque la suma de los exponentes de sus factores es 5. 2 más 3 es 5. En el caso anterior tenemos de que solamente tenemos un término con un solo exponente, ese exponente nos da el grado absoluto. Perdón. Grado relativo. Está dado por los exponentes de la variable considerada con relación a una letra. Ejemplo, si menos 5x2y3 es de grado 2 con respecto a la variable x y es de grado 3 con respecto a la variable y. El grado de un polinomio. Se calcula el grado de cada término de la expresión y el mayor de ellos es el grado del polinomio. Tenemos un ejemplo, un polinomio de tres términos, 5xy a la 3z menos ab a la 2 más 8x a la 4. Entonces, calculamos el grado absoluto de cada uno de los términos. En el caso, entonces tenemos 5xy a la 3z es 1 más 3 más 1 igual a 5, donde tomamos los términos que no tienen un exponente, ponemos un 1. AB a la 2 es 1 más 2 es igual a 3. Y 8x4, el grado absoluto es 4. Decimos que el mayor grado absoluto de todo el polinomio es 5. El grado del polinomio es 5. Signos de agrupación y reducción de términos semejantes. Los signos de agrupación usados en las expresiones algebraicas son paréntesis, llaves, corchetes. Y su orden de resolver es primero se despejan los paréntesis, luego las llaves y por último los corchetes. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de despejar. Cuando tenemos que multiplicar un término por un signo menos,
los signos internos cambian. O cuando lo hacemos por un positivo, los signos internos no cambian. Ejemplo, menos por menos da más, el 8 cambia de signo, menos por más da menos, el 4 cambia de signo. En caso contrario, más por menos da menos, queda igual, más por más da más, queda igual. Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos. Es una expresión algebraica que tenga el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suman o restan los coeficientes numéricos y se conserva el factor literal. Tenemos unos pequeños ejemplos. Tenemos menos, entre llaves, 4x a la 2 más, entre paréntesis, menos 5x más 3x a la 2, cierro paréntesis, menos 9x, cierro llave. Para despejar entonces empezamos por los paréntesis. Decimos que cuando sumamos por signos positivos, que los signos quedan iguales. Más por menos da menos, más por más da más. Ahora despejamos la llave. Cuando multiplicamos por signos negativos, cambian los signos. Menos por más da menos, menos por menos da más, menos por más da menos, menos por menos da más. En el segundo ejemplo tenemos lo mismo, entonces despejamos, tenemos en cuenta cuando es por menos cambian signos, menos por más da menos, menos por menos da más por menos da menos, más por más da más. Operaciones algebraicas, suma y resta. La resta algebraica consiste en establecer la diferencia que existe entre dos elementos. Gracias a la resta se puede saber cuándo le falta a un elemento para resultar igual a otro. Se dice que la resta algebraica es el proceso inverso a la suma algebraica. Lo que permite la resta es encontrar la cantidad desconocida que cuando se suma y sustrayendo el elemento que indica cuándo hay que restar, da como resultado el minuendo, el elemento que disminuye en la operación. La suma algebraica. Una suma algebraica es una operación matemática donde interviene la suma y la resta. Como por ejemplo en 11 menos 4 más 13 menos 2 menos 6 más 3. Cada número de la suma separado por un signo más o un signo menos se denomina término. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4. Los términos precedidos por el signo más, siguiendo con el ejemplo anterior, 11, 13 y 3, se llaman términos positivos. Y los términos precedidos por el signo menos, menos 4, menos 2, menos 6, se llaman términos negativos. Para resolver una suma algebraica se suman los términos positivos y se le resta la suma de los términos negativos. Si la resta no puede realizarse, se invierte en el minuendo y el sustrayendo, y a la diferencia se le antepone el signo menos. Veamos los ejemplos. Tenemos frente a una ley de signos y en este primer ejemplo tenemos entonces, despejamos los paréntesis, decimos no tenemos aquí un decimos que es un positivo, más por más, más por más, más por más por menos, menos. Agrupamos los términos semejantes, 4a y 7a son términos semejantes, 4 más 7 da 11. Y en el caso de los términos 5b y 9b son términos semejantes pero con diferente símbolo, se restan. 5b menos 9b da menos 4b. Este otro ejemplo tenemos. Despejamos los paréntesis, menos por más, menos, menos por más por más por menos, menos. Agrupamos de la misma forma. 4a y 6a son términos semejantes con diferentes símbolos, o sea que se restan. 6 menos 4, 2. 3b y 8b son términos semejantes con el mismo símbolo, es decir, que se suman. 3 más 8, 11. Multiplicación de expresiones algebraicas. Multiplicación de monomios. Para esta operación se debe de aplicar la regla de los signos. Los coeficientes se multiplican y las literales, cuando son iguales, se escriben la literal y se suman los exponentes. Si las literales son diferentes, se pone cada literal con su correspondiente coeficiente. Ejemplo.
Multiplicaremos 3x a la 3y2 por 7x a la 4. Se realiza de la siguiente forma. Los coeficientes se multiplican. El exponente de x es la suma de los exponentes que tiene en cada factor. Y como y solo está en uno de los factores, se escribe y con su propio exponente. Entonces tenemos 3 por 7 sobre con x a la 3 más 4 y a la 2. Esto nos da 21x, 7 por 3, x, la suma a la 7, 3 más 4, y el y a la 2. Multiplicación de un monomio por un polinomio. Para esta operación se debe multiplicar el monomio por cada uno de los monomios que forman el polinomio. Ejemplo, tenemos 3, ponemos el mismo ejemplo, tenemos 3 por 2x a la 3 menos 3x a la 2 más 4x menos 2. Tenemos un monomio por un polinomio. Entonces decimos que multiplicamos el monomio por cada uno de las expresiones del polinomio. 3 por 2x a la 3 más 3 por 3x a la 2 más 3 por 4x más 3 por menos 2. Y nos da por resultado 6x a la 3 más 9x a la 2 más 12x menos 6. Multiplicación de expresiones algebraicas. Seguimos. Multiplicación de polinomios, de un polinomio por otro polinomio. Esta operación debe multiplicar cada uno de los monomios de un polinomio por todos los monomios del otro polinomio. Por ejemplo, tenemos 2x a la 2 menos 3 por 2x a la 3 por 3x a la 2 por 4x. Hacemos lo mismo, 2x a la 2 por 2x a la 3 más 2x a la 2 por 2x por menos 3x a la 2 más 2x a la 2 más 4x más menos 3 por 2x a la 3 más menos 3 por menos 3x a la 2 más menos 3 por 4x. Nos da como resultado 4x a la 5 menos 6x a la 4 más 8x a la 3 menos 6x a la 3 más 9x a la 2 menos 12x.